tardes a todos. Bueno, soy, primero que nada, presentarme. Soy Ailén Farfaglia, vocal segunda de la Juventud del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires. Quería decir gracias a todos por estar. Y bueno, gracias también a la juventud por darme el espacio. Hola a todos los que van entrando. En el día de hoy les quería comentar que vamos a estar entrevistando a Horacio Giusto, que para quienes no lo conocen es cofundador de Fundación Libre, además de ser analista político e investigador de la misma fundación. Es escritor y conferencista y además es co-creador y panelista en el programa radial de La Resistencia. Todo esto allá en Córdoba, que es de donde él es oriundo. Bueno, ahora vamos a esperar a que se una Horacio y que me envíe la solicitud para poder iniciar con este nuevo ciclo de entrevistas. Hola Lau, hola chicos que se están sumando. Hola Gusti, Horacio. Bueno, ahí en cuanto Horacio me pida para unirse, ya lo aceptamos y empezamos con la entrevista. Horacio, Buenas. ¿cómo andás? ¿Cómo andás, ¿Cómo Horacio? va Tanto eso? tiempo. Bien, acá andamos. Bueno, lo importante es que se Ansiosa y... escuche bien. No, pero tranqui, es Sí, más sí. una conversación entre amigos hoy. ¿Vos me escuchás? A la perfección. Bueno, si querés vamos... yo ya te presenté, pero si querés nos podés ir contando un poco del libro que estás por sacar. Buenísimo. Bueno, en realidad hay dos libros que ya estamos trabajando casi simultáneamente. Sucede que el que estoy por sacar dentro de un mes está en la etapa final de revisión, pero le tengo que anexar un capítulo extra sobre el feminismo. O sea, quise como expandir una cuestión muy puntual del feminismo. ¿De qué se trata el libro que vamos a sacar? El nombre no lo puedo decir todavía por una cuestión de prudencia con la editorial, pero en esencia es un análisis de toda la agenda antinatalista dentro de lo que es la posmodernidad. Hago un recuento rápido del primer capítulo donde yo empiezo a mostrar, bueno, qué es en efecto la vida, porque muchas veces el sector todavía dice, bueno, nosotros defendemos la vida es la concepción. Y a eso hay como que, digamos, mejorar un poquito los argumentos, digamos, porque la ciencia explica el cómo y la filosofía explica el por qué. Entonces yo me siento más en ese plano más cultural y más filosófico, decir, bueno, la vida empieza genéticamente en este punto, pero ¿por qué habría que respetarla? Ahí, ese es el primer capítulo. De ahí en adelante ya empiezo a desarrollar, bueno, ¿y qué pasa con la cultura de promuerte? Porque el sector todavía se quedó con esa primera etapa. Hay vida en la concepción. Bueno, a mí me interesa profundizar en los otros aspectos. Bueno, ¿qué sucede con el ecologismo? ¿Qué sucede con la agenda malthusiana? ¿Qué sucedió con el feminismo y el desarraigo de la maternidad? ¿Qué ha pasado entonces con la eutanasia? Porque también forma parte de la agenda pro muerte la eutanasia y todo lo que es una suerte de discriminación en la tercera edad. También analizo las nuevas formas de discriminación, como la fecundación in vitro, los procesos de clonación. Le dedico un tiempo muy prudencial en uno de los capítulos a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también se ha visto envuelta en esta agenda pro muerte, en la cual se intenta justamente desarraigar los valores tradicionales para imponer una suerte de nueva teología tanto más relativista. Finalmente abordo la cuestión de la familia, le dedico un tiempo importante a la formación de la familia, y bueno, ¿qué es la familia? Esto es básicamente uno de los últimos capítulos, y por qué necesita dejar desamparado el poder global al individuo, eliminando la fe y la familia. Porque hay una cuestión de que por detrás lo que se está descartando no es la vida en sí mismo, sino los principios vitales, es decir, transformar el ser humano en una unidad de producción y consumo totalmente alineada de sus valores morales que los venía defendiendo hasta cierto punto, hasta principios del siglo XX, y que ya en el siglo XX comienza la debacle de Occidente tal como se conoce hoy. Perfecto. Si querés empezamos con lo que serían las preguntas en sí Perfecto, sobre la temática de hoy. Bueno, perfecto, vamos a bueno. conversar un poquito.
A ver, danos tu punto de vista sobre qué opinás acerca de las marchas que se vienen dando. Qué tema, porque justamente hace poco tuvimos un pequeño percance en una marcha donde hubo una agresión y hubo gente que por ahí no entendió que, a ver, va a haber gente que está a favor y en contra del gobierno y es natural que así sea, de hecho esa es la esencia de la política. También va a haber gente que está a favor o en contra de haber patoteado entre 20 a un periodista que no merece el más mínimo respeto. Yo, sin embargo, creo que las ideas se combaten con ideas, no con la violencia física. Yo creo que si los argumentos fuesen tan válidos, hay como atacar al periodismo militante de otra forma sin la necesidad de incurrir en la violencia física. Pero esto está dentro de un plano de debate. Lo que claramente me parece repudiable es que lectores que salieron a marchar le ganaron like rápido o ganar un poco de fama momentánea en las redes sociales, escracharon a un chico que actúa en base a sus principios. Que insisto, podemos estar de acuerdo o no en base a los principios de Santiago, por nombrarlo a él. Podemos estar de acuerdo o no en cómo actuó. Lo que no podemos estar de acuerdo es inventar una noticia falsa a su alrededor. Esto yo creo que da muestra de que las marchas, en esencia, terminan visibilizando lo que es una desunión entre los argentinos. Que en parte yo creo que está muy bien que haya marchas que muestren como cierta grieta, porque siempre insisto, la grieta siempre fue moral, no fue política, digamos, era la gente de bien contra gente corrupta, básicamente. Entonces yo en ese sentido adhiero a que haya marchas, que la gente se pueda manifestar libremente, creo firmemente en la libertad de expresión y en la libertad de circulación, pero para no repetir lo que podría decir cualquier analista, sí me parece interesante quedarse en esa cuestión de, bueno, fantástico, marchamos ¿para qué? Para conseguir 2 likes en una foto y viralizar una noticia falsa o porque realmente estamos interesados en construir una patria más sana. Porque si estamos interesados en construir una patria más sana, claramente que escrachando a un pibe y después viendo que es en escrache falso, no retractándose, da muestra de que la bajeza moral no es patrimonio exclusivo de los kirchneristas. Entonces, si ustedes a mí me preguntan qué opinan las marchas, y yo te diría, a partir de lo que sucedió la última vez, donde incluso hay chicos dentro de la fundación que no entendieron lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo no tengo intención de seguir colaborando en marchas de este tipo, porque en definitiva me están demostrando que gente lacra, arrastrada, cobarde, patotera. Si yo digo estas características, después de ver lo que pasó en 9J, gente patotera, lacra, que no tiene humildad para reconocer un error, muchos no van a saber si estoy hablando del kirchnerismo o si estoy hablando de los espacios de derecha, porque actuaron de igual manera ambos lugares. Insisto, va a haber gente que esté a favor o en contra de solidarizarse con un periodista. Yo no tengo la más mínima solidaridad con este tipo por lo que representa y por lo que representa el kirchnerismo, pero sí me pongo del lado del chico que actúa en base a sus principios. Un hombre actuó como caballero y fue escrachado. Entonces, hasta que no haya un mea culpa por parte de este sector, creo que ha demostrado que no hay tanta diferencia sustancial de un bando con el del otro. Perfecto. Ya que estamos, te pregunto, para vos, ¿cuál es la estrategia del progresismo para desautorizar un criterio disidente? Yo creo que el progresismo se basa en esencia en los principios de Yoki-Arta y la estrategia más puntual que tiene el progresismo actual en términos internacionales lo establece un documento de Thomson and Reuters, donde son 11 puntos muy fáciles de leer. Quisiera recalcar dos, que es básicamente, uno, la falacia de la falsa generalización. Toman un caso muy aislado, siempre toman casos muy aberrantes, piensen en el abuso sexual de una menor, a partir de ahí construyen todo un marco teórico que habilita mover la ventana de Overton hacia el espacio donde más lo consideren oportuno o prudente. Esto se puede ver desde Panamá, con el caso de una chica abusada de 10 años que lo utilizan para pedir la legalización completa del aborto, como sucede en Argentina, donde desde un fallo pretoriano de una mujer abusada, ya literalmente en los hechos han legalizado el aborto. Entonces, y esto se muestra justamente en este documento de Thomson and Reuters, que yo recomiendo que lean, es de fácil acceso, lo pueden encontrar incluso en la página de Pablo Muñoz y Turrieta. Yo creo que la estrategia está ahí, tomar casos concretos, reales, sobredimensionados, sobreactuados, utilizar a la gente joven, porque no es lo mismo, y vamos a tocar por ejemplo el segundo libro que vamos a sacar a fin de año con mi socio Ignacio Bosler sobre el ecologismo, no es lo mismo que se paren a debatir el ecologismo
dos hombres blancos heterosexuales capitalistas cristianos contra Greta Thunberg, que es una ciudadana del mundo, una chica de 16 años, con el síndrome de Asperger. Entonces, claro, si yo le llevo a cuestionar sociedades ecologistas, ¿quién sale perdiendo? Bien, entonces, esa es la estrategia. Te digo porque también para que vean la dimensión que tanto en el feminismo, ecologismo e indigenismo, las estrategias responden siempre a este documento de Thomson y Ruther. Y siempre van a escapar al debate científico. Esa es una gran estrategia del progresismo. O sea, escapan al debate empírico. Si algo caracteriza al conservador es en esencia su pensamiento empírico, su pensamiento realista. No surge de abstracciones ideales y dice, bueno, a partir de esta idea abstracta empiezo a rediseñar la sociedad. El conservador, en esencia, promueve lo que efectivamente funcionó en la sociedad. Entonces, si vamos a debatir, por ejemplo, el aborto, es verdad que el aborto tiene dos debates, el filosófico y el científico. A los dos debates va a escapar el feminismo, por dar un ejemplo concreto. Porque si debate desde lo filosófico, ya está recontra desmentida las tesis de Thomson. De hecho, tengo escrito un artículo donde yo voy desmintiendo sus tres ejemplos que son muy burdos. Y si vamos al plano científico, no resiste el más mínimo análisis genético. Entonces, ¿por dónde llevan la discusión? Por el plano discursivo. El plano de los sentimientos. Algo que caracteriza la posmodernidad es justamente la sobredimensión del sentimentalismo, que es la principal herramienta que tiene el progresismo. Todo es sensitivo. Si el hombre se siente mujer, si una pareja siente que un perro es un hijo, si yo siento que soy parte de una minoría oprimida, aunque los hechos así no lo sea, porque uno empieza a analizar, pensemos en el caso, podemos hablar del feminismo, pero está muy agotado el ejemplo del feminismo y los homosexuales. Tomemos el ejemplo de las etnias negras. Salen a destruir una ciudad cuando dicen, bueno, pero ¿qué derechos te faltan? No dicen, no, porque fue un ataque racista de la policía, que en el caso de George Floyd. Había argentinos que no estaban preocupados por Espinosa y estaban preocupados por Floyd, porque sintieron que la causa negra les toca a los argentinos de cerca, lo cual es un sinsentido por donde se mire. Primero, porque no tenemos inmigración de esa etnia en Argentina. Segundo, porque en Argentina el proceso de colonización español permitió el mestizaje y justamente así surgen los criollos y los mulatos. Entonces, claramente que todo importa de la sensibilidad, a tal punto que en esa sensibilidad se sentían oprimidos ciertas etnias en Estados Unidos y no se dieron cuenta que en el procedimiento policial actuó un policía blanco, pero también había un policía de descendencia árabe, uno de descendencia latina, otro de descendencia hindú, el jefe de policía de Minneapolis era negro, el gobernador era demócrata, y no quiero hablar de la cuestión de los antecedentes que no vienen al caso, porque tampoco vamos a justificar una Horacio, muerte yo no por te ese lado, escucho, pero no digo, sé si vos me escuchás a mí. perfecto, te escucho. No se te escucha. Yo te escucho a la perfección. Así Recién que te no sé cómo escuchaba tenemos. perfecto, ahora se me cortó el audio. A vos te escucho, a mí me escuchó. Yo también, yo te escucho perfecto. Fíjate si podés salir y volver a entrar. Bueno, es que yo escucho bien, pero bueno, vamos a salir, vamos a volver a entrar. Ahí estamos, ahí se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, insisto por si no se pudo escuchar recién lo que había dicho, básicamente la articulación que tiene el progresismo en la posmodernidad es a partir de la sensibilidad. Todo lo que interesa es lo que la gente percibe. Así sea que se percibe un hombre mujer o que se percibe de una determinada etnia, tal como se ha visto en las manifestaciones de Black Lives Matter, era una cuestión de sensibilidad. Lo que hubo en el fondo fue un ataque de un policía blanco en donde ya tenía antecedentes, claramente que acá el problema es la violencia, donde intervino un policía latino, uno de descendencia hindú, el jefe de policía era negro, la candidata era demócrata, pero atacan a Donald Trump, que es el presidente blanco. Entonces le atribuyen una sensibilidad racial e incluso institucional por factores meramente emergentes y accidentales. Lo mismo se podría aplicar a la agenda de LGTB, o sea, se perciben discriminados cuando en realidad están marcando una agenda a nivel global en forma hegemónica. Lo mismo sucede con el feminismo, donde incluso hacen depender el aborto de la cuestión de que el embrión sienta o no sienta, y remarco, la sensibilidad es siempre un fenómeno emergente, siempre un accidente. Pero esta es la estrategia del progresismo, la sensibilidad. Esto se ve documentado en Thomson and Ruther. Insisto, visiten la página de Pablo Muñoz Iturrita, donde marcan los 11 principios, cómo a partir de casos reales concretos y aislados, se genera una falacia, digamos, una falsa generalización sería la falacia, en la cual se sobredimensionan hechos aislados para crear reglas. Y es un error crear reglas de excepción. Pero básicamente la estrategia del progresismo
sería esa. Después tenemos que empezar a especificar qué es el progresismo, que es un poco más complejo, pero estratégicamente en términos de comunicación sería por ese lado. Bueno, acá dejé fijada una pregunta que me pareció interesante respecto al tema que estamos hablando, que en realidad te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, acá como bien nos dicen, ¿qué opinas del aborto en caso de violación? Y la segunda, si te parece justo que, perdón, si te parece que en cuanto a la política, levantar la bandera multicolor y el pañuelito verde genera más votos. Son dos preguntas muy, muy disímiles, así que vamos a separar por un instante. Vamos a empezar con la primera, por una cuestión de orden, respecto al aborto en caso de violación. ¿Qué sucede en el aborto en caso de violación? Uno lo podría responder, digamos, desde dos aspectos. Hay un aspecto muy interesante en el artículo que se titula eh, eh, Era Silent No More, ahí está el título, Era Silent No More de Reardon, que después si quieren se los paso. Ese artículo muestra que en efecto en casos de violación es casi imposible que una mujer quede embarazada. De que la primera respuesta empezaríamos por ese lado, es casi imposible. Pero puede suceder y de hecho lamentablemente sucede, las violaciones es propio de la naturaleza caída del género humano. Entonces, lamentablemente hay abusos sexuales que tienen una gravedad impresionante, pero esto tenemos que agregarle otro factor, antes de pasar al filosófico, que no es concluyente de que el aborto vaya a sanar el hecho tan aberrante de la violación en una mujer. No es concluyente, o sea, de hecho hay muchos casos en que las mujeres han dado a luz y se han terminado encariñando con su hijo porque saben que en parte, y al menos biológicamente, también es fruto de ella, aunque no haya sido deseado, eso es real, no estamos desconociendo esta realidad, pero bueno, o sea, no, el síndrome post-aborto está así, hay muchos estudios psicológicos que demuestran que afecta también a la mujer que ha sido abusada, entonces a un trauma se le agrega otro trauma más que después es justamente el del aborto. El síndrome post-aborto no es un tema menor. Pero vamos a la cuestión más filosófica, porque de hecho la filosofía es la que va a nutrir la ciencia jurídica en este caso. ¿Qué sucede, qué sucede con el abuso sexual? Bien, nosotros pensemos que tenemos una comunidad de bienes jurídicos. Tenemos una comunidad de bienes jurídicos. En esta comunidad de bienes jurídicos, el abuso sexual lo que generó fue que un bien que es la integridad sexual de la mujer, fuese ultrajado, fuese violentado, fuese erradicado de esta comunidad de bienes. Sucedió. O sea, ya hay un bien jurídico menos. Si yo, a su vez, promuevo el aborto, va a haber otro bien jurídico menos, que es el de la vida por del niño por nacer. O sea, ya se perdió de la esfera un bien jurídico a lo cual le voy a sumar otro bien jurídico. Y acá viene un tema muy interesante, que este sí me interesaría que ya quede como guardado a la posteridad, porque tenemos que decir esto de la filosofía. Vamos a empezar a vamos a dividir en dos grandes argumentos, un tema muy complejo. En primer lugar, si el sujeto X ataca al sujeto Y, no habría razón moral suficiente para que las consecuencias las afronte el sujeto Z. Básicamente, si yo agredo a mi vecino, no habría razón moral suficiente o justificación jurídica que alcance para decir que el vecino, por lo tanto, tiene derecho a agredir al vecino que está al frente. En todo caso, que me agreda a mí, que fui el primer agresor, pero no con un tercero que no posee agencia. Y acá vamos a contestar también exactamente. Aborted Woman, Silent No More es un artículo que yo recomiendo que lean. Acá sí sucede un fenómeno muy interesante que es donde hablamos también del argumento filosófico. Thompson, que es una filósofa liberal estadounidense, supo escribir 3 ejemplos para justificar el aborto, donde se hace una suerte de pregunta un tanto retórica. Y en el tercer ejemplo que ella toma es justamente el caso del violinista famoso, donde quien está es secuestrado por sus fans para mantener vivo ese violinista con transfusión sanguínea durante 9 meses. Claro, hay un paralelismo con el caso del aborto por violación, porque se está diciendo, ¿por qué una mujer tendría que ser un soporte vital, una máquina vital para una vida de la cual no desea hacerse cargo?
toman el ejemplo de, claro, hay un violinista, un artista famoso y uno es secuestrado para mantener con vida a alguien que uno no tiene por qué responder, básicamente. Y en principio, uno diría, claro, en principio uno no tiene por qué responder ante eso, en principio. Pero acá hay que entender el siguiente punto. Primero, quien secuestra a la mujer en el caso de Thompson, lo que esta mujer no entendió, o capaz que no lo quiso mostrar explícitamente, quien secuestra comete un delito. Quien viola comete un delito. Eso estamos de acuerdo. Creo yo que estamos todos de acuerdo de que quien viola comete un delito. Pero para cometer un delito, ¿qué se necesita? Uno necesita lo que se conoce como agencia. ¿Quién tiene agencia? Aquel que actúa con discernimiento, intención y libertad. Por eso hay causas, digamos, que hacen que un hecho no sea punible o al menos sea excusable en algún punto, porque o no actuó con discernimiento, no actuó con intención, no actuó con libertad. Incluso la intención es tan importante que no es lo mismo un homicidio culposo que un homicidio pretérito intencional que un homicidio doloso, porque la intención cambia el acto moral en sí mismo. Pero el embrión no toma secuestrada a la mujer. Es que acá está el error, porque el embrión, el niño por nacer, la persona, pónganle el nombre que quiere porque las esencias no dependen de los calificativos nominativos. Yo lo puedo nominar como sea, pero el ente existe, el ente está, es un ente con vida y una vida humana. Eso no se discute. No se discute porque es un aspecto ya zanjado por la ciencia, digamos, no porque no estemos dispuestos a discutirlo. Esta persona por nacer, o este ser humano, este embrión, no posee agencia. Es como que yo quiera atribuir la agencia moral, por ejemplo, a una persona con una discapacidad grave. Si una persona tiene una discapacidad grave, yo no puedo decir, bueno, firmó un contrato y es válido, o un niño de 6 años puede firmar un contrato con un adulto, o una niña de 10 años puede prestar consentimiento sexual con una persona de 40. No se puede, porque hay un proceso que genera que uno adquiera más grados de libertad, más grados de discernimiento, más grados de intención. Por eso un contrato firmado bajo efectos del alcohol o de la droga no se lo toma como válido. Entonces, ¿cómo pueden tomar como válido que un embrión esté secuestrando a la madre dentro de su propio útero? O sea, una persona que está en plena etapa de gestación no tiene agencia moral, lo cual no quiere decir que no sea persona, porque alguno va a contraargumentar diciendo, bueno, si no tiene agencia moral no es persona, entonces yo diría, bueno, entonces un niño discapacitado tampoco sería persona porque no posee el discernimiento como para llevar adelante ciertos actos civiles. Claramente que la esencia, la ontología del ser humano no depende de los emergentes, porque puede ser que el niño nazca con plenas facultades o puede ser que en algún proceso del embarazo se pierda, y lamentablemente sucede, pero no porque un embarazo se pierda, porque una persona llegue a ser más alto, más petiza, más gorda, más flaca, va a tener más o menos derechos. Bien, lo que sí quiero aclarar es, lo que va a suceder es, según la etapa en la que se encuentre la persona, es si posee o no el discernimiento. Entonces, el niño por nacer no posee esa agencia como para secuestrar a la madre. Entonces, ese ejemplo que dan muchas veces el sector pro aborto es un ejemplo falaz por donde se mire. Además que, insisto, hay jerarquías de bienes. Hay jerarquías de bienes, y esto es innegable. En primer lugar, uno me dirá, ¿qué sucede entonces con ese criterio? Nos tenemos que dejar robar y no defendernos, porque no vaya a ser que, por defender la propiedad privada, que vale menos que la vida, nosotros no podemos defendernos de una agresión de un delincuente. Acá, claro, que haya jerarquías de bienes no significa que no exista lo que se conoce como el principio de no agresión. Es decir, si uno va a agredir la propiedad de otro, la vida o la libertad de otro, sí hay un principio de defensa, pero no se puede trasladar este principio de defensa a una persona inocente que por nacer, porque el embrión en efecto es quien paga las consecuencias porque pierde su vida por un delito que no cometió. Sería tan absurdo llevar este ejemplo que dan los sectores pro aborto a un extremo, que hagan de cuenta que cualquiera que está escuchando este video el día de mañana, yo les pregunto, imagínense que están comiendo un asado con sus familias, entra la policía y les dice, después de 40 años de investigación hemos llegado a la conclusión de que tenemos que pegarle un tiro en este momento porque hemos descubierto que su padre hace 80 años atrás era un violador. ¿Por qué me pegarían un tiro a mí por los delitos que cometió mi padre? Y sin embargo, con el caso del aborto, en caso de violación, sucede exactamente eso. Vamos con la siguiente. Acá hay dos cuestiones bastante grosas, por así decirlo, que las planteó el presidente. La primera dice,
que Alberto sacó una nota diciendo que le tocó el default, le tocó la pandemia y le tocó el fin del patriarcado. Y acá y también dice, ¿qué más me va a tocar? Acá hay dos preguntitas para vos. ¿Por qué es esa insistencia tan grande en lo que sería el fin, meter al progresismo en el fin del patriarcado, en el medio, perdón, de la emergencia sanitaria? ¿Y cuáles son los intereses que crees que puede haber detrás de este fin del patriarcado? Uf, qué pregunta compleja. Igual creo que me había quedado sin responder otra pregunta, pero no me lo pude acordar cuando estaba desarrollando el tema del aborto, así que cualquier cosa la respondemos al final. Y esa pregunta que ha hecho de Marco, a quien le mandamos un saludo enorme, también va de la mano con lo que pregunta justamente Priscila Albino, que sí tiene que ver el tema del aborto con el progresismo, y de repente hablamos de patriarcado, y parecieron temas que no son conexos, y de hecho son muy conexos, porque la cultura está íntimamente conectada a la política. Entonces, a mí me gustaría de repente tener la oportunidad de conversar de frente y como caballero con el señor presidente, porque sería muy interesante ver cómo habla del patriarcado, porque él habla del fin del patriarcado. Para que algo tenga fin, es un principio de lógica. Para que algo tenga fin, debería haber un principio. No puede tener fin lo que no tiene principio. No puede tener fin el patriarcado si nunca existió el patriarcado. O en todo caso, sí existió, pero existió en aquel momento histórico de la humanidad en la cual el pater, porque de ahí viene la palabra patriarcado, hay un intento por borrar toda entidad masculina y figura paterna de la sociedad. Después veremos por qué. Bueno, esto tiene una agenda que también la toco un poco en mi libro, pero hay un intento. El tema es que eso se nutre de una falacia del hombre de paja mezclado con una suerte de mito y de chivo expiatorio político y cultural. El patriarcado existió en aquella etapa de la humanidad en la cual el pater de familia tenía el poder político sobre su clan. De hecho, hoy los padres de familia no tienen ningún poder político ni siquiera sobre sus propios hijos, porque la educación entera está en manos del Estado. Entonces, habría que pedir en todo caso el fin del Estado paternalista. Y bueno, ahí sí sería como posible por la sobredimensión que tiene el, el Estado. Pero hablar de patriarcado me parece un tanto ridículo. Pero bueno. Y esto se vincula con el tema del encierro. Y de repente Claro. dice, ¿qué tiene que ver el encierro con el fin del patriarcado y el aborto? Habría que ver cuánto dinero se ha gastado en misoprostol en una comunidad y en un país pobre, donde tenemos niños muriéndose de hambre, prefirieron matarlos antes que nazcan, que es la política propia del progresismo, aduciendo, aduciendo justamente una suerte de, de mito de una sociedad machista que no permitía que la mujer aborte, entonces había que promover el aborto. Pero esto no se puede entender solo desde el discurso feminista. O al menos es mi ensayo. Esto es un ensayo. Yo sé que la respuesta que voy a dar puede no es la que todo el mundo espera, pero bueno, es la libertad de expresión de la que tanto gozamos. No voy a decir nuevamente toda la historia de la IPPF porque sería un absurdo en este momento, sería un absurdo contar de vuelta, pero en 2 segundos es control demográfico 1916, Margaret Sanger se empieza a ampliar, que es la American Planned Parenthood, 1932 en una corriente eugenésica de la cual incluso se nutre la agenda legislativa de Argentina. Surge esta idea de que había que eliminar a los negros, a los latinos y a los discapacitados. American Planned Parenthood, bajo estas ideas eugenésicas, se expande por toda América. El quiebre que tiene la sociedad occidental después de la Segunda Guerra Mundial hace aflorar la ONU, que es el principio del globalismo. Este globalismo de la ONU permitió la unión de American Planned Parenthood con la India. A partir de ahí surge la International Planned Parenthood, la cual es presidida por Margaret Sanger, feminista, eugenésica y racista del 52 al 59, y en este proceso de expansión se ve favoneado justamente por la ONU, que llega al año 1974 en Bucarest a plantear el primer congreso para el control demográfico a nivel mundial, un congreso que no tuvo ninguna aceptación política por lo fuerte que era su agenda.
2 años después, en el 76, empieza a aparecer en auge y financiamiento a todos los movimientos feministas que se hubieran nutrido, que justamente era una nueva izquierda, una izquierda marxista en lo cultural, pero claramente que era funcional al globalismo. Entonces tomaron las tesis de Simone de Beauvoir, de Firestone, de Kate Millett, y dijeron, esta gente es útil a nuestra propaganda. Porque si le empezamos a hablar a las mujeres en clave marxista, de que son las oprimidas, de que hay que tomar la tesis de Engels, que hay que destruir el capitalismo, son extremadamente funcionales a nuestra agenda. Entonces las toman como gente que era útil a su causa y dicen, financiemos esta agenda, porque si queremos justamente retomar la tesis malthusiana, nada mejor que utilizar el tema del feminismo y la agenda abortista. Porque esto va a permitir aflorar nuestros negocios. Porque detrás de todo esto hay un merchandising más que interesante que genera justamente el feminismo en beneficio de ciertos sectores. ¿O ustedes creen que IPPF hace los abortos en forma gratuita? Es la empresa más millonaria que hay en el mundo. Esta es la clave para entender justamente la agenda de Alberto. Porque la agenda de Alberto, que no posee ni una sola mujer en su gabinete, es la agenda que está justamente, es una agenda que muestra que en efecto hay un compromiso con el FMI. Vemos la situación de encierro, vemos una situación de extrema pobreza, y lejos de decir, bueno, vamos a liberalizar el comercio, vamos a liberalizar con los impuestos, vamos a generar menos presión tributaria, nos encontramos con un fenómeno, claro. Hay un estado de bienestar que se encargó de repartir más y mejores derechos a todo el mundo, para todos y todas, pero alguien tenía que financiar estos derechos, porque ya eran derechos adquiridos de repente. Claro, el sistema de bienestar funciona cuando tenemos una comunidad reducida a base de clientelismo político. Cuando las poblaciones empiezan a crecer y se vuelven más rebeldes, más difíciles de controlar, o permitimos que el orden espontáneo surja en base a un sistema de libertad, o los tenemos que mantener coaccionados y limitados. ¿Y qué mejor forma de limitar la población que el aborto? Entonces, esta cuestión del patriarcado, del encierro, la cuestión de las agendas globalistas van de la mano, porque son justamente la punta del iceberg es el discurso feminista. La profundidad del iceberg está justamente en toda la agenda que hay por detrás, inmiscuyéndose en las políticas nacionales para justamente mantener sesgado cierto espacio poblacional, y de esa manera no voy a entrar en cuestiones geopolíticas mucho más profundas en cuanto a la división territorial, pero si uno analiza, no es tan distinto el discurso del ecologismo, que hay una superpoblación, no es tan distinto el discurso del indigenismo, que hay que evitar la cuestión de la inmigración europea, porque esto se ve un ejemplo muy puntual. Teníamos países con políticas un tanto progresistas que fogonearon una agenda antinatalista, y ¿dónde pegó el coronavirus? En Italia. ¿Por qué? Porque no hubo un recambio generacional. De repente, países que tenían una crisis impresionante por el sistema de pensiones, ahora de repente ya vuelven a tener un equilibrio, claro, si se han muerto todos los viejos sin recambio generacional. ¿Y quién sustituye esto? La inmigración sustitutiva. El problema es con la diversidad cultural, cuando aparece justamente culturas que no son afines. Pero bueno, ya sería irse mucho de la pregunta. Pero lo que sucede con Alberto y el feminismo es que en efecto, y eso sí viene a colación de la pregunta que no habíamos respondido antes, el tema del pañuelo verde, la bandera multicolor, claro, es la bandera del globalismo. Porque estamos viendo que yo empiezo a ver el mástil en Chile, y empiezo a ver el logo de Netflix, y empiezo a ver el logo de Disney, y empiezo a ver las políticas nacionales, y todos llevan los mismos colores. Porque en efecto lo que se está buscando es la homogeneidad cultural, que tiene que ver tanto con un principio de la agenda antinatalista, como tiene que ver también con fogonear un mercado homogéneo. Porque no es lo mismo vender un producto de acuerdo a las características culturales que puede tener Sudáfrica, Japón, Argentina, a que tener que todas las mujeres en Japón, Sudáfrica y Argentina se visten y consumen y piensan de la misma manera. ¿Bien? Entonces, esto es lo clave para entender esta cuestión de Alberto. Alberto es simplemente un elemento más del progresismo internacional, es el elemento político, el que permite que la política coaccione a la sociedad para imponer una determinada agenda cultural. ¿Ahí estamos? Yo no te escucho, Horacio, ¿vos me escuchás bien ahí? Yo te escucho perfecto. Es el internet.
que anda mal. Bueno, justamente como decía A Vanessa, ver, ahora sí, sí, en efecto tiene que ver muchísimo. El posmodernismo se entiende a partir de los procesos identitarios que lo podríamos abordar después. Pero sí, bueno, si el resto de la gente te escucha, seguimos con la entrevista. Bueno, yo te seguimos escucho perfecto. con la siguiente pregunta que que nos hicieron, que era respecto al tema de la bandera LGBT. Es si crees que la bandera LGBT, si levantar la bandera LGBT y el pañuelito verde trae más votos. Bueno, de hecho sí trae, claramente que trae más votos, porque hay toda una sociedad por detrás que se siente identificada con la cuestión del progresismo. Pero para entender un poco este fenómeno, para no decir simplemente sí trae más votos, me gustaría hacer un análisis un poco más profundo, que es en base a lo siguiente. No se puede entender, no se puede entender la cultura de la posmodernidad si no se entiende también los procesos identitarios. ¿Por qué digo esto? Todos, uno por ahí, hay un fenómeno muy curioso. Uno si piensa en el feminismo, a grandes rasgos uno piensa en si uno piensa en el feminismo a grandes rasgos, piensa en la identidad de la mujer. Sin embargo, uno cuando ve las políticas concretas, entiende que en realidad el feminismo, el feminismo no está compuesto solo por mujeres. Si uno analiza el fenómeno de la nación araucana cuando genera los conflictos en Chile, va a entender que había muchos descendientes de europeos que defendían la nación araucana. Cuando uno vio el fenómeno de Black Lives Matter, cuando uno ve el fenómeno de Black Lives Matter, entiende que no todos los que son negros defienden la causa de Black Lives Matter. Entonces, ¿cuál es el quiebre de la cuestión? Porque el secreto comunicacional es, en esencia, la política identitaria. Sostener ciertos conceptos de identidad y lograr que aquellos que en principio no responden a dicha identidad, sí se autoperciban de tal identidad. Lo importante aquí es conseguir que se perciban de la identidad. Lo mismo sucede con el lobby LGTB. Podríamos hablar del lobby LGTB como podemos hablar del feminismo, como Black Lives Matter, como podemos hablar del indigenismo, incluso con los fenómenos del ecologismo. Porque la cuestión identitaria está en conseguir que la sociedad hegemónicamente ascriba a cierto orden y a cierta construcción. Para esto tenemos que retomar a Antonio Negri cuando escribe en el 2001 Decir de un nuevo sujeto. Decir de un nuevo sujeto de Antonio Negri era justamente establecer que las identidades ya no venían como un concepto dado. El feminismo no se construye por una identidad. El ecologismo tampoco se construye por una identidad. Se construyen por una exclusión. ¿Qué es lo que se excluye? El hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano, descendiente de europeos. Entonces, esta exclusión a la identidad occidental es lo que permite que proliferen estos grupos. Por eso es un caudal político, porque uno tendría que demostrar que uno forma parte, que vos y yo formamos parte de ese grupo para de repente excluir al resto. Vamos a analizar en términos discursivos. Y ojo, que Bolsonaro, Trump, Vox, que no son ajenos a esta política identitaria. Si hay un resurgir del nacionalismo es justamente porque el progresismo que tome banderas identitarias en un fenómeno propio de la posmodernidad, ¿dónde va a venir la reacción? Justamente también por un proceso identitario. Es lógico que se vayan a justamente equiparar las estrategias comunicacionales. Pero no podemos haber analizado el fenómeno político de por qué capta votos, por el fenómeno discursivo de la exclusión. Un fenómeno discursivo de la exclusión que ya lo venimos derivando del concepto de lo político de Carl Smith, cuando escribe El amigo enemigo, esta tesis del amigo enemigo, que es la que toma Chantal Mouffe con el nosotros ellos, y es la que toma Antonio Negri en el Decir un nuevo sujeto, y es la que toma todo el progresismo
cuando establece justamente sus políticas públicas. Vamos a decir el siguiente fenómeno. Veamos el siguiente aspecto. Nosotros tenemos entonces que, ¿qué es lo que la bandera LGTB? A grandes rasgos, es la bandera de la inclusión. Entonces, si alguien se opone a la bandera de la inclusión, ¿a qué se está oponiendo? A la diversidad, a la empatía, al amor. ¿Cuál es el discurso LGTB? Nosotros venimos a proponer amor, entonces si alguien se opone a eso, ¿qué es lo que está proponiendo? Y el odio es como el principal contrario que posee esta agenda. Si viene el feminismo y plantea, y son siempre las falacias del falso dilema, si viene el feminismo y plantea que nosotras venimos y planteamos la equidad entre el hombre y la mujer, y uno cuestiona justamente al feminismo, lo que está cuestionando en el fondo, y lo que se está excluyendo es decir, si vos cuestionas el feminismo, entonces estás a favor de excluir a las mujeres del campo político. Si uno cuestiona el ecologismo, automáticamente uno está en contra de poder llevar adelante un proyecto de libre emprendimiento con responsabilidad, pero sucede que el ecologismo se acapara esta bandera de protección ambiental. Entonces, quien cuestiona el ecologismo es un enemigo del planeta Tierra. Este es el tema de fondo. Las políticas identitarias ya no se construyen a partir de una hegemonía en común entre los sujetos, sino por una exclusión en común. Y es ahí donde entra justamente el poder político, porque quien logra mostrarse como afín a estas ideas, aunque en efecto no sea, y cito el ejemplo de Alberto, que no tiene una sola mujer en su gabinete, él se muestra como afín a estas ideas, aunque nunca en su vida haya llevado adelante o las haya practicado. Porque no se trata justamente de una identidad, de una esencia, sino, bueno, yo me separo de ellos, yo me separo de la derecha, yo me separo de los críticos del feminismo, yo estoy con ustedes. Aunque no importa los hechos, lo que importa es lo que sensitivamente suscriban los adherentes, lo que sensitivamente ascriban. Si la gente siente que Alberto es feminista, en la posmodernidad Alberto es feminista, pero no porque haya una esencia de feminismo en Alberto, sino porque la gente así lo sintió. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta. Bueno, seguimos con otra pregunta de las que, con otra nota que también salió a hablar el presidente. Dice que cuando uno utiliza la E en el lenguaje, no está haciendo el ridículo, sino que quiere instaurar a la otra persona para que hable el mismo, para que se entiendan, digamos. ¿Qué tema el lenguaje inclusivo? Acá, lenguaje inclusivo. Para vos sería la pregunta, para vos, ¿cuál es la importancia de esto? El tema del lenguaje inclusivo es un tema muy, muy complejo de entender. Es un tema muy complejo porque, en efecto, decir que el lenguaje cambia, para los que estudian lingüística, decir que el lenguaje cambia es básicamente decirle a un matemático que 2 más 2 es 4. De hecho, la historia del lenguaje es la historia de la evolución. Nosotros tenemos incorporadas palabras que nuestros padres no las entienden al día de hoy, y de hecho nuestros hijos ya van a hablar un lenguaje que nosotros tampoco lo vamos a entender. La cuestión es, ¿por qué se intenta hablar en un neolenguaje? Es básicamente una incorporación artificial que lo que busca es desviar el foco de atención de un proceso global, digamos. Lo que se está buscando es básicamente que la gente esté más preocupada en ver cómo habla y pensando más en cómo emitir un determinado sujeto bajo las ideas de inclusión, que en analizar en efecto quiénes proponen estos rediseños sociales. Habría mucho para decir en torno al lenguaje inclusivo, por qué se gesta, pero claramente que primero posee dos errores. Ya hubo intentos previos de querer imponer un lenguaje universal y fracasaron, porque el lenguaje, al igual que la moneda, y esto te explica muy bien Hayek, son fenómenos por definición propios del orden espontáneo. Entonces la gente va a terminar hablando como lo desea hablar. Pero detrás de este aparato de propaganda que parecía ser una victoria simbólica para el feminismo, conseguir que institucionalmente se hable con la E, lo que subyace en realidad es una mentira en cuanto a las verdaderas ideas de inclusión, porque no se está incluyendo y no se está respetando lo que naturalmente la sociedad argentina y lo que le habla España, lo que le habla hispánica, ha fogoneado durante siglos.
De hecho, es muy rico el lenguaje español, un lenguaje que en su momento y en la época del apogeo del siglo hispanista se hablaba desde Filipinas hasta parte de América del Norte, entonces era básicamente un idioma universal, no era un idioma totalmente concentrado como lo puede ser en este momento el chino, el mandarín. Y respecto de que es una cuestión de violencia simbólica, habría que redefinir violencia, porque de hecho hablar en lenguaje inclusivo no va a cambiar en absolutamente nada la realidad. Voy a citar un ejemplo muy concreto. No tomemos el ejemplo anglosajón, que es un poco complicado, pero tomemos el ejemplo de los turcos, el ejemplo de los japoneses, hasta hace poco, y el ejemplo de ciertas naciones africanas. En estas naciones africanas o el ejemplo de los turcos, vemos que el lenguaje es neutro en cuanto a que no hay disparidad en los adverbios en cuanto a hombres y mujeres. Se habla, es neutro, o sea, no hay géneros prácticamente en el lenguaje turco o en los lenguajes, algunos lenguajes orientales o africanos. Y sin embargo, son las sociedades africanas, ciertas sociedades orientales o ciertas, o ni hablar de la sociedad turca, donde mayor asimetría hay entre el hombre y la mujer. Entonces, estamos viendo que hablar en neutro no representa y no se traduce y no significa posteriormente que vaya a haber una equiparación cultural o que se elimine una asimetría entre el hombre y la mujer, que en efecto en Occidente no existe. De hecho, la asimetría entre el hombre y la mujer en Occidente y en la actualidad no existe. De hecho, no existía en la Edad Media, hubo una regresión en el proceso de ilustración y después volvemos a retomar las sendas de equiparación, pero ya de una forma un tanto más violenta. Pero es discusión por otro en términos históricos. Pero digo esto porque claramente que el lenguaje no, a ver, hablar de lenguaje inclusivo no va a significar que haya menos femicidios. Muy por el contrario, la agenda feminista ha proliferado con recursos públicos y los femicidios se han multiplicado exponencialmente. A ver, además, o es una agenda que fomenta la violencia en la sociedad, que es una tesis válida, como también una tesis válida que el feminismo no sirve para nada, porque están más preocupados en hablar con la letra E que en frenar justamente estos hechos de violencia que nos conmueven a todos día a día. Bueno, si querés, y como broche de oro para finalizar, porque nos quedan 10 minutos, danos tu opinión acerca de otro tema que se estuvo hablando bastante, que es el tema del tercer sexo en el DNI. Uf. Bueno, ahí está el tema que retomamos nuevamente, que es el tema de la identidad. Vamos de vuelta. Hay dos formas de entender la identidad dentro de la posmodernidad. La podemos entender como aquel conjunto de características ontológicas que posee un individuo, puede ser hombre, blanco, el apellido justo, hay una serie de características que pueden definir a un individuo. Pero también está la característica de lo sensitivo, cómo yo me siento, y qué hace el Estado y el poder político. Se amparan en este fenómeno cultural para poder así establecer artificialmente una nueva identidad. Porque se habla del tercer sexo, que no es casual que se hable del tercer sexo cuando la principal tesis del feminismo de segunda ola, no existe para mí un feminismo de segunda ola, pero no lo vamos a discutir en este momento, hablaba ya del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Claro, de repente, desde la tesis de Simone de Beauvoir ya empecemos a ver que hay ciertas conexiones, al menos en el campo lingüístico, que nos también permitieron dar un tercer sexo desde el Estado. Y claro, el Estado estaba en un problema porque el poder político tenía una bandera de inclusión, una bandera de que reconocía la multiplicidad de géneros, y de repente decían, bueno, pero nuestros CNI siguen respondiendo a un criterio biologicista. Y entonces acá tenemos un conflicto, porque las políticas públicas del Estado hablan de géneros e inclusión laboral y una serie de prerrogativas que para mi criterio no son acordes a un régimen jurídico serio. Y después teníamos un Estado que también reconocía la identidad por mera distinción sexual, digamos, hombre o mujer. Entonces van a tener que empezar, no mucho tiempo se va a hablar de cualquier, donde uno va a poder poner en el DNI cualquier género. Les aviso desde ya que el paso siguiente va a ser el más obvio de todo. Va a desaparecer la distinción sexual del DNI, porque no pueden escribir 153 géneros en un documento de identidad. ¿Qué van a hacer? Que el documento de identidad sea justamente
una simple percepción, por lo tanto el documento de identidad va a ser un número. Y acá entra el cuestión de fondo. Tanta percepción en las identidades, tanto fogoneo a que cada uno se identifique como se quiere identificar, lo que genera que se pierda la identidad. Porque yo voy y me trasladaba en un momento dado de la historia, si yo lograba viajar de España a Uruguay, a Argentina y a Perú, ¿qué es lo que encontraba? Gente con ciertas identidades locales que hablaban el mismo idioma, tenían el mismo credo, tenían los mismos valores nacionales, tenían las mismas tradiciones, tenían las mismas costumbres. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo hoy empiezo a viajar a distintas partes del mundo y hay uno que se percibe perro, uno que es ecosexual, uno que en realidad se percibe vegano y no le interesa la cuestión de la fe, otro que se percibe cristiano, otro que es un ateo militante, otro que en realidad es descendiente de europeos, pero que se percibe mapuche y encima se percibe nadador. Entonces, claro, ahí yo tengo un conflicto, porque en ese sinfín lo que ha pasado es que la persona pierde su identidad comunitaria, y como pierde una identidad comunitaria y natural, porque era natural, propio de la familia y su nación, queda totalmente desnudo ante el poder político, el Estado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado ya te asigna un número, porque si ya no sos ni hombre ni mujer, ya no sos nada, ya no sos argentino, ya no sos católico, ya no sos Horacio Justo que respondes a un lineamiento, digamos, desde un padre de familia que viene bajando justamente su prole, ya de repente lo que sos es simplemente 33 millones y tanto. Sos un numerito más para el Estado. Sos un elemento más que está totalmente desnudo. Ese es el gran sentido de estas políticas identitarias. Quien quiere favorecer la homogenización tenía dos opciones. O respetaba las culturas locales o las hacía desaparecer donde cada individuo tenga su propia cultura. Pero ¿qué pasa? Cuando todos van... Entonces, lo que sucede con el lenguaje el tercer sexo, además que es un invento para justificar un gasto público, de emitir más DNI, a la postre va a significar que ya la identidad de la persona ni siquiera va a ser el nombre, porque después que hagan desaparecer el sexo del DNI, que es el paso siguiente, también va a desaparecer el apellido, porque ¿qué va a pasar? Todos, y las feministas sin excepción, casi sin excepción, llevan el apellido del padre, entonces uno va a decir, pará. Entonces, si vos llevas el apellido de tu papá, por lo tanto, seguís respondiendo a esta tradición heteropatriarcal, heteronormativa que te impuso, que tengas que llevar el apellido de tu papá, entonces ya no llevas ningún apellido. Finalmente, ¿qué es lo que sos? Un número más para el poder político. Es el fin último donde va a terminar toda esta discusión. Y bueno, para dar fin a todo esto, te pregunto, ya que hablamos del progresismo y hablamos de la comunidad LGBT, ¿cuál es para vos la financiación de los lobbies de ambos grupos? Si bien no queda mucho. Y la financiación es básicamente de cualquier empresa que se pueda ver favorecida con estos lobbies, particularmente IPPF, pero tenemos después algunas asociaciones filantrópicas como Bill Gates y Melinda con la Fundación Gates, tenemos la de Open Society de Soros, el Club de los Buenos, que es muy interesante estudiarla, cómo se ingresa, porque claro, es gente que desea imponer un determinado diseño social, ellos creen que están haciendo un bien al mundo. Yo no me largaré a decir que eso es una conspiración, porque conspiración implicaría descubrir un secreto, y los registros públicos son públicos, entonces ellos creen en este camino de libertad. El discípulo de Popper, de hecho, cree, se llama así, la sociedad abierta es el nombre que toma justamente, porque ellos creen que es un camino de libertad, y un camino de bien y de vida. Claramente que está en las antípodas de nuestro pensamiento, pero el financiamiento es internacional, o sea, acá no hay ningún progresista que haga esto gratis. De hecho, todos los progresistas son pequeños burgueses acomodados, que como no tuvieran mayores preocupaciones en su vida, están preocupados que si la vaquita tiene derecho, o en ver qué hace una pequeña burguesa para que pueda usar el aborto como método anticonceptivo. O sea, usted, aquí entra en una villa, caminar una villa, que a mí me pasa todos los fines de semana, cuando entramos a las villas, no hay ninguna mujer que esté pensando en el aborto o en que la vaca tiene un derecho
o que en Estados Unidos se murió George Floyd. No están pensando en estas cosas que son preocupaciones de pequeños burgueses muy bien financiados, que como no pueden hacer nada mejor en su vida, se dedicaron a la holgazanería, pretendiendo llevar una justicia social para calmar su culpa de clase, su culpa de género, su culpa de raza, porque el sentimiento culpógeno que hay por detrás en todos estos idiotas útiles es impresionante. Bueno, y nos quedan casi 1 minuto y medio, así que aprovecho más que nada agradecerte a vos por la buena onda de siempre, por estar siempre con nosotros apoyándonos en cada uno de los vivos. También si necesitamos algo, estás siempre ahí para escucharnos. Y bueno, y agradecerle también a la JPD por dejarme hacer esta entrevista. Buenísimo, bueno, Muy muchas gracias. agradecida de corazón con vos. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, son chicos, son grandes chicos. A lo que me pregunta ahí una cuenta muy amiga. Yo nunca subo fotos de lo que hago. De hecho, yo trabajé 3 años en una fundación contra el abuso sexual infantil y no me interesa hacer publicidad de eso, porque justamente creo que uno puede hacer mucho desde el anonimato y no me interesa sacar un rédito político ni que me vean como mejor persona por hacer lo que le corresponde a todo argentino. O sea, hay muchas cosas que yo hago que no pasan por las redes. Agradezco enormemente a los chicos de JPD, los quiero un montón, los rebanco, son de los mejores grupos que he conocido, así que espero que lleguen lo más lejos posible todos y cada uno de ustedes. Quieren imponerte su forma de ver el mundo y disfrazan de buenismo su fascismo furibundo. Se respaldan de organismos estatales inmundos. Sin ONGs, financiamiento no les falta ninguno. Si en público los criticas, seguro que quedas mal. Aunque lo que digas esté bien justificado, han impuesto en los medios esa falaz moral. Ellos supuestamente promueven los derechos humanos y a la hora de la verdad defienden a los delincuentes, al que roba, al que secuestra, incluso a los que matan gente. Defienden violadores, terroristas, mas no pienses que si sos un laburante a vos van a defenderte.